Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Gerencia Pública. Programa mixto, informativo y educativo, transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Es una producción nacional independiente de Silvio José Castellanos Herrera, productor nacional independiente, número 27398. Sintonía 1420 AM presenta Gerencia Pública. Un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, siente gran complacencia en continuar hablando hoy con ustedes acerca de la planificación en el Estado venezolano. Esto gracias a nuestro patrocinante Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Están en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Mireya Obregón, en la coordinación de promoción Toti López Pocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapven, por Facebook, Gerencia Pública, y por Internet puede usted en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución para la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Bien, estimados amigos, en el programa anterior comenzamos a hablar de planificación analizando el concepto de Estado de manera sencilla y establecimos que el Estado no es más que la conjunción de tres elementos: la población, un territorio y un gobierno. Hablamos también de que el Estado tiene como función principal administrar los recursos de todos los venezolanos o del país de que se trate, o del Estado de que se trate. Y llevar a cabo esa función de administración implica desarrollar los tópicos que de manera convencional integran el concepto de planificación, los cuales son la función de administración, los cuales son planificación, control, organización, dirección y gestión de recursos humanos. Comentamos acerca del concepto de planificación, que este no es más que la metodología, la técnica, la disciplina que se desarrolla para llegar a un estado futuro de cosas que ha sido visualizado, que ha sido visto en el futuro, que ha sido visto con los ojos cerrados y en el cual queremos estar. Entonces, ese puente que va del presente a ese futuro deseado, sencillamente a través de programas, proyectos, funciones, tareas, trabajo en general, ese camino, ese puente es la planificación a grosso modo. La planificación en el Estado venezolano está clara en nuestro contexto constitucional. De hecho, corresponde al presidente de la República formular y llevar a la aprobación de la Asamblea Nacional el Plan Nacional de Desarrollo, y esto lo tiene establecido él en el numeral 18 del artículo 236, que
que así dice, como obligaciones del presidente, formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional. Tenemos también en nuestro texto constitucional consagrado la planificación a nivel de los estados en el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, para lo cual se promulgó una ley. Y a nivel del municipio lo tenemos consagrado en el Consejo Local de Planificación, y esto lo podemos ver, como ya dije, el numeral 18 del 236 a nivel del presidente, y en los numerales 166 y 182 para el estado y el municipio respectivamente. Los planes de la nación, siempre en Venezuela, comentamos también, han sido indicativos. Sin embargo, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se formuló un primer plan o un primer acercamiento a un plan que eran unas líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007. Contemplaba aspectos económicos, social, público, territorial e internacional. Del 2007 al 2013 promulga el presidente Chávez el primer plan socialista, que fue desagregado en objetivos, estrategias y políticas. Se llamaba Primer Plan Socialista 2007-2013 y actualmente rige para el periodo 2013-2019 el Plan de la Patria, que a su vez ha sido desagregado en objetivos históricos, objetivos nacionales, objetivos estratégicos y objetivos generales. Bien, eso de manera general lo comentamos en el programa anterior. También comentamos en el programa anterior lo que integraba a este primer plan socialista. Lo integraban 7 directrices, que eran: la primera, la nueva ética socialista; la segunda, la suprema felicidad social; la tercera, democracia protagónica y participativa; la cuarta, modelo productivo socialista; la quinta, nueva geopolítica nacional; la sexta, Venezuela, potencia energética mundial; y la séptima, nueva geopolítica internacional. Como ya comenté, esto se desagregó en objetivos, estrategias y políticas. Y en ese momento era obligatorio, como actualmente lo es, conectar todos los planes operativos y estratégicos a nivel de todas las entidades de la administración pública, vale decir, organismos, entes y organismos adscritos a la administración pública a todo nivel, a nivel del Ejecutivo, a nivel estatal y a nivel municipal. Todos tenían la obligación de conectar sus planes a estas 7 directrices y de manera sistemática a los objetivos, estrategias y objetivos generales establecidos pues en este plan, primer plan socialista 2007-2013. En el plan de la patria se desagrega la desagregación: objetivos nacionales, estratégicos, objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales son de obligatorio cumplimiento a la hora de formular el plan. Vale decir, no puedo yo llevar a cabo un plan si no hay una conexión obligatoria entre estos objetivos del plan de la patria y los objetivos del plan operativo anual interno, llamado POAI, Plan Operativo Institucional o POAIN, y el plan estratégico de cada institución. Vamos, estimados escuchas, a una primera pausa musical. Hoy tenemos al maestro Juan Vicente Torrealba y sus torrealberos, y su primera pieza es La Potranca Zaina. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública.
Ya regresamos con más de Gerencia Pública. Continuamos, estimados radioescuchas. Habíamos comentado que es obligatorio en todo organismo o ente de la administración pública formular sus planes operativos y estratégicos de manera eslabonada en ese lapso 2007-2013 con estas 7 directrices que acabamos de leer. En este lapso 2013-2019, en el cual impera el Plan de la Patria, tienen la misma obligación de eslabonar sus planes operativos y sus planes institucionales a los objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales. Estos objetivos históricos son los siguientes en este periodo 2013-2019. Primero, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Segundo, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Tercero, convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. Cuarto, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Y quinto, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Bien, vamos, estimados radioescuchas, a un momento de publicidad. Grupo INSIPLAN es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo INSIPLAN aporta excelencia a la gestión. Grupo INSIPLAN, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Esto puede apreciarse claramente en su batería de talleres que incluye, por ejemplo, planificación estratégica corporativa con base en el Plan de la Patria y la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, presupuesto público por proyecto con base en el Plan de la Patria y la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, y con base en la Ley del Estatuto de la Función Pública, el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, ingreso por concurso, ascenso por sistema de méritos y muchos más relativos a la gestión pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002 y atenderemos sus necesidades de asesoría y adiestramiento a la brevedad posible. Bien, hablábamos de la obligatoriedad en los planes de que todo organismo o ente de la administración pública conecte e enganche de manera inexorable y obligatoria, indispensable, los objetivos o su plan operativo anual institucional y su plan estratégico con estos objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales del Plan de la Patria. Es obligatorio y esto nos dice mucho acerca de lo que es el concepto de planificación, que ya lo vamos a abordar. Esto funciona de la siguiente manera. El Ejecutivo, vale decir el presidente, formula un plan conformado, como ya hemos dicho, por objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales. Cuando todos los organismos de la administración pública conectan sus planes a esta batería de objetivos, entonces podemos decir que toda la administración pública a nivel del Ejecutivo, a nivel de los estados, a nivel de los municipios y a nivel de todas las empresas del Estado, es decir, la manifestación del Estado en su actividad comercial, cuando toda esta estructura trabaja y se conecta con unos mismos objetivos, prácticamente estamos concretando,
este concepto tradicional de sistema. Tenemos un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema no es más que un conjunto de elementos que se interrelacionan para lograr un objetivo común. Entonces, si toda la estructura del Estado, todos los elementos que componen la estructura del Estado, que están relacionados entre sí, contemplan los mismos objetivos, estructurados de esta manera, diseñados de la manera que hemos mencionado, entonces está concretando el Ejecutivo este concepto de sistema, que es el más sencillo. La interrelación de muchos elementos para el logro de objetivos comunes. Esto es tan así que no se permite, y siempre uno puede recordar esta máxima que todavía podemos decir que está en la página de la Oficina Nacional de Presupuesto. Había un video en donde el presidente Chávez decía: no quiero presupuesto si no es por proyectos, y los proyectos forman parte de los planes. Entonces, antes los planes eran indicativos. Cada organismo público o cada estado, cada alcaldía podía llevar a cabo sus proyectos y no necesariamente tenían que engancharse con el plan de la nación. Ahora es obligatorio, tanto es así que no se permite un plan, porque todos los planes tienen que ser revisados por el Ministerio de Planificación. Antes era Planificación y Finanzas. Tienen que ser revisados. Si no hay esa conexión, estos planes no son aprobados. Y lo mismo sucede con el presupuesto. Si los presupuestos, que están compuestos por 3 tipos, diríamos ahora, a partir del año pasado, son 3 tipos o 3 categorías, que son presupuesto por proyectos, presupuesto por partidas centralizadas, y la otra categoría son las iniciativas no proyectos. Pero estas iniciativas no proyectos forman parte de las partidas centralizadas. Así por lo menos interpreto. Esta es una categoría nueva. Si esta estructura presupuestaria y de planificación no está conectada con el plan, entonces no es aprobado el respectivo presupuesto. Particularmente creo que es una medida sana independientemente de, digamos, el contenido político de estos planes, de este plan de la patria. Nos estamos refiriendo en este programa a la estructura eslabonada, organizada. Si nosotros quitamos, quiero decir con esto que esta estructura desde el punto de vista de planificación sirve para cualquier entidad. Si todos los elementos de un gran sistema se están interrelacionados para el logro de los mismos objetivos del ente, vale decir del sistema, estamos hablando pues de que, como decimos en criollo, todo el mundo está remando en la misma dirección. Entonces, es importante ver que esta metodología, que se concreta también en una ley orgánica de planificación pública y popular, desde el punto de vista conceptual, particularmente la considero ideal. Vamos, estimados radioescuchas, a una segunda pausa musical. Continuamos con Juan Vicente Torrealba y sus Torrealberos, y su segunda pieza es Tú y el mar. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública.
Ya regresamos con más de Gerencia Pública. Continuamos, estimados radioescuchas. Comentábamos que ya se promulgó el 21 de diciembre de 2010 la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, que concreta, como decíamos, este esquema de sistema de relación de todos estos elementos con base en estos objetivos comunes, vale decir, Plan de la Patria, para el logro, pues, de los fines del Estado. Tenemos aquí una participación y nos dicen, es muy interesante su exposición, quisiera preguntarle cómo funciona lo del situado constitucional para las alcaldías. Bien, señorita Alicia, el situado constitucional tiene que ver con una asignación, digamos que tiene como dos facetas, una asignación que tiene que ver con la población y otra asignación que tiene que ver con lo relativo a su plan operativo anual institucional y a su plan estratégico. Estos planes operativos anuales institucionales tienen como dos facetas también, una que se lleva a cabo con el situado constitucional y otra que se lleva a cabo con recursos adicionales, que muy bien pueden ser objeto de un crédito adicional o pueden ser también financiados a través de un fondo. Aquí precisamente es donde se diferencia en el plan operativo anual institucional y en el presupuesto qué va por un lado y qué va por otro. Espero pues haber satisfecho su pregunta. Decíamos que se concreta el concepto de sistema y leamos un momento aquí el concepto de planificación que aparece en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Así dice, planificación es el proceso de formulación de planes y proyectos con vista a su ejecución racional y sistemática en el marco de un sistema orgánico nacional que permita la coordinación, cooperación, seguimiento y evaluación de las acciones planificadas de conformidad con el proyecto nacional plasmado en la Constitución de la República y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Fíjense ustedes que esto, precisamente, aquí se ve esa cristalización de lo que es la planificación, lo que es sistema, quiero decir, con lo que venimos hablando. Tengo que hacer un plan a nivel del municipio, a nivel del Estado, a nivel de cualquier ente u órgano de la administración pública, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que es el que acabamos de comentar, que es formulado por el presidente de la República y tiene esa obligación, como lo vimos en la Constitución. Este concepto es perfecto. Para mí esta ley es óptima, porque establece las conexiones, establece los diferentes tipos de planes y establece pues esa obligatoriedad de conectar con el plan de desarrollo económico y social y por supuesto con lo establecido en nuestra Constitución, que es nuestro plan macro. Entonces, tenemos esta definición de plan que concreta la planificación, concreta lo que es un sistema y me obliga entonces a conectarme con el plan estratégico nacional, el plan estratégico que es el plan de la patria en este caso, acuérdense. Y en esta onda, en esta dirección, tienen que estar conectados el plan estatal, el plan regional, el plan municipal, el plan comunal y el plan del Consejo Comunal. Vamos, estimados radioescuchas, a una entrada de la emisora para importantes mensajes promocionales y publicitarios. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Justicia, dignidad, tierra, trabajo, futuro, independencia,
2 años siguiendo el camino de nuestros libertadores. Maduro, 2 años haciendo patria. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Todos los lunes y martes, a partir de las 5 de la tarde, Adonai Ochoa les invita a escuchar boleros, boleros y más boleros. Ya no debo pensar que te amé. Para que hablemos del género más romántico, el género del amor, de sus letras, intérpretes y autores. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita. Boleros, boleros y más boleros. Por Sintonía 1420 AM. Dicen que la distancia es el olvido. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Te invitamos a escuchar Despechares Femeninos. Despechares Femeninos. una producción de Artistic World in Productions. Un programa de mujer a mujer. Una tribuna abierta para expresar los sentimientos de la mujer. Despechares Femeninos, un lugar para tus sentires. Para tus sentires. No puedo verte triste porque me mata. Todos los martes, de 7 a 9 de la noche, por Sintonía 1420 AM. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Sintonía 1420 AM. De nuevo con ustedes, Gerencia Pública. Bien, estimados radioescuchas, vamos a responder la participación. Estimulamos a la gente y hay buena participación. La primera me dice Fausto, es bastante explicativo, vale la pena que nos dé una luz de cómo se elaboran los presupuestos de la nación. Fíjate, querido amigo Fausto, los presupuestos se elaboran de manera sistemática a través de unas directrices que emanan del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Finanzas. Empieza todo un proceso de elaboración de los planes con la obligatoriedad que comentamos anteriormente. Una vez elaborado el plan, se le asigna el presupuesto, se elabora lo que es el presupuesto por proyectos, que es la conexión del plan con el presupuesto, y se asignan el dinero para las partidas centralizadas o sencillamente para las iniciativas no proyecto. Una vez que está elaborado ese plan y ese presupuesto, pasa a la aprobación de la institución y luego pasa por diferentes canales, depende del nivel, hasta que llega a la aprobación del Consejo de Ministros y luego eso va a la aprobación en la Asamblea Nacional y finalmente pues se informa. Se hacen los ajustes, eso vuelve a las organizaciones o entidades del Estado, quienes hacen los ajustes y definitivamente se aprueba pues en septiembre y se comunica en diciembre. Esto aproximadamente ese es el proceso que se sigue en todo el Estado. En cuanto me decía, podría repetir, Jocelyn me dice, doctor Castellano, ¿podría repetir lo del plan de la patria? Y por otra parte se dice que la asignación del situado no les llega. ¿Qué piensa usted? El plan de la patria es el plan de la nación. Es la obligación que tiene el presidente de presentar ese plan. En nuestro caso va a regir el 2013-2019. Y con base en ese plan, todos los entes y órganos de la administración pública tienen que hacer su plan y su presupuesto. Es decir, si hay un proyecto, si hay un programa, si hay un plan que no tenga esa conexión inexorable y hay una metodología para eso, entonces ese presupuesto, ese plan presupuesto no es aprobado. Bien, felicitaciones doctor. Bueno, gracias por su apreciación.
Sheila María nos dice, la planificación pública, podríamos hablar que se está aplicando. Yo creo que se está aplicando. De hecho, mi organización da talleres sobre lo que es planificación estratégica y presupuesto público por proyectos, y yo tengo la seguridad de que se está aplicando. Por lo menos se está diseñando de esta manera, y eso me consta que es así en las organizaciones del Estado, que es allí donde se aplica el plan. Una cosa es que se planifique y otra cosa es la ejecución, que allí es importante entonces la participación ciudadana. Bueno, no solamente en la ejecución, sino en la formulación del plan y del presupuesto, la participación del pueblo está garantizada en la Constitución y las leyes. Ahora, se está aplicando, tiene que aplicarse, porque si no, no aprueban los planes y los presupuestos si no hay esa conexión que acabamos de comentar. El seguimiento del plan y del presupuesto ya, por ejemplo, a nivel de estados y municipios, comunas, consejos comunales, es, digamos, imprescindible la participación ciudadana. Bien, Alejandro, estupendo programa educativo e informativo. Es un programa para escuchar. Bien, atentamente. Felicitaciones, qué buen programa. Gracias, Ana Isabel. Home dice, ¿cómo les asignan las ayudas a los consejos comunales y qué deben hacer ellos con las asignaciones? Saludos desde San Antonio de los Altos. Señor Home, fíjense. La Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular prevé la planificación desde los consejos comunales, pasando por las comunas, pasando por las alcaldías, por las juntas parroquiales, que las prevé también, para llegar al Estado, a la región, y luego de esa manera conformar un gran plan. Es importante que los consejos comunales participen en la planificación a nivel de las alcaldías, porque de esa manera se van a garantizar los recursos necesarios para sus inquietudes, para su problemática local. También hay otras vías para lograr recursos, por ejemplo, que es a través del Ministerio de las Comunas, y también pueden surgir problemas e inconvenientes que no fueron planificados por ese consejo comunal, esa comuna, esa junta parroquial o el municipio, y entonces hay que lograr recursos por otras vías. Pero lo natural es que sea participación con el Consejo de Planificación de Políticas Públicas a nivel del Estado y al Consejo Local de Planificación a nivel del municipio, con sus necesidades de recursos. Esa es la idea y esa es la vía. Beto dice, yo quiero saber ¿por qué y para qué se asigna el situado constitucional a las alcaldías? Bueno, el situado se asigna con base en la población. Si un municipio tiene más población, tendrá más asignación. Solo que también esa asignación se va a ejecutar conforme al plan que diseñe el municipio, con la participación, la participación obligatoria, sin apatía, activa de las juntas comunales, de los consejos comunales, de las comunas, de las juntas parroquiales, a través del Consejo Local de Planificación a nivel del municipio. Esto tiene que ser obligatorio porque esto es lo que concreta la democracia, no solamente representativa, sino protagónica. Y luego, una vez aprobados los recursos, insisto, el seguimiento es importante por parte del pueblo, de la gente. Bien, Beatriz, yo juraba que el situado constitucional había sido eliminado con la Quinta República. Mire usted de las cosas que uno ignora. No sé cómo, pero juraría que así se había hecho. Me aclara, por favor. No, el situado constitucional, o el equivalente, digamos así, no puede eliminarse, porque eso es el presupuesto, precisamente, el presupuesto de todas las alcaldías, de todos los estados. No se puede obviar o eliminar lo que corresponde a las alcaldías y estados por concepto pues de su actividad normal administrativa y por la población que ellos administran. Chela, si es así, pobre Caracas, no le deben haber asignado nada porque estamos en las últimas. Bueno, aquí ya es una apreciación personal, pero los municipios tienen un situado, como ya dije, con base en su población y con base en el plan que ellos deben haber presentado al Ejecutivo
y debe haber sido aprobado, discutido y aprobado. Y ese plan tiene que haber sido discutido si concretamos la democracia protagónica con los habitantes del municipio a través del Consejo Local de Planificación, juntas parroquiales, comunas y consejos comunales. Núñez, planificación y ejecución. ¿Qué se ejecuta? Fíjese, señor Núñez, amigo Núñez, yo voy a hablar aquí de amigo porque no sé si es señor, señorita, etcétera. Cuando la planificación, como dije, es la expresión de un camino que yo voy a recorrer para lograr un futuro deseado. Si estamos a nivel de un municipio, toda la gente del municipio debe tener una idea clara de qué quiere para su futuro en cuanto a servicios públicos, en cuanto a necesidades, a un dispensario, escuelas, todo tipo de servicios. Entonces, con base en esa necesidad que se plantea, en el Consejo Local de Planificación se discute qué se va a realizar para el año siguiente. Ese Consejo Local de Planificación está presidido por el alcalde. En esa reunión se establece qué vamos a hacer, primero las prioridades, luego qué vamos a hacer, qué vamos a solicitar y luego el presupuesto que queremos para esas obras, para cubrir esas necesidades en general. Eso es la planificación presupuesto. Una vez que eso es aprobado por el Ejecutivo, por la Asamblea Nacional, entonces comienza la ejecución el año siguiente. Estamos planificando este año y empezamos los procesos de planificación a nivel de julio aproximadamente para ejecutar lo que nos aprueben para el año entrante, porque una cosa es lo que pide el municipio, otra cosa es lo que apruebe la Asamblea, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Lo aprobado se va a ejecutar el año entrante a través pues del situado y a través de otros medios de financiamiento, y ahí entonces comienza la ejecución y el seguimiento por parte del Ejecutivo, del mismo organismo y del pueblo. Es importante esto. Señor Raúl, lástima que sintonicé tarde. Me gustaría saber cómo se calcula o se asigna el presupuesto del situado para cada estado, o todos reciben la misma cantidad. No, todos no reciben la misma cantidad. ¿Por qué? Porque en los diferentes estados hay poblaciones diferentes. Entonces, eso principalmente está asignado por la población y está asignado el presupuesto también por los proyectos que ellos formulen para ejecutarlos el año siguiente. Situado constitucional, señor Núñez, señora Gladys, me disculpa, pero algunos municipios dicen que no le llega. Sí, yo también he oído eso con frecuencia. Es un problema administrativo, es un problema netamente administrativo, operacional. Ahí está entonces la presión permanente de la gente, del pueblo y del organismo o del municipio o del estado ante el Ejecutivo. Núñez, otra vez. Señor Núñez, situado constitucional de 2015 es de 128.000 millones. Bueno, eso va a depender de lo que se aprobó. Una cosa es lo que nosotros planificamos. Siempre pongo el municipio porque es lo más ilustrativo. Una cosa es lo que planificamos en el municipio, otra cosa es el presupuesto que solicitamos asociado a esa planificación, y otra cosa es lo que me aprueban el Ejecutivo y lo que me aprueba la Asamblea Nacional finalmente. Sofía, buenos días, doctor. Entonces, una ciudadana común de a pie, como se dice, ¿puede saber a cuánto asciende el situado de Caracas y en qué se está usando? Por supuesto que sí, lo que pasa es que no se cumple, aquí sí me voy a hacer eco de esa expresión. Fíjense ustedes, y seguimos hablando del municipio. En el municipio yo tengo una formulación de presupuesto, tengo un plan y un presupuesto, tramitado a través del Consejo Local de Planificación. El pueblo está en conocimiento de eso, luego el pueblo está en conocimiento de lo que es aprobado finalmente por la Asamblea Nacional para ese municipio. Proyecto por proyecto, ¿qué le corresponde a la gente? Estar encima del municipio. ¿Por qué? Porque hasta la ley contra la corrupción establece que todos los entes y órganos de la administración pública
estados y municipios deben publicar trimestralmente la ejecución presupuestaria. Imagínense ustedes, eso es obligatorio en función de lo que es planificación y presupuesto de manera participativa. Y se lo voy a leer brevemente. Yo lo llamo presupuesto a la vista del pueblo. El artículo 10 dice, de la ley contra la corrupción dice, los particulares tienen el derecho de solicitar a los órganos y entes indicados en los artículos 4 y 5, o sea, toda la administración pública, de este decreto con rango y valor y fuerza de ley, cualquier información sobre la administración y custodia del patrimonio. No, perdón, me refería al artículo 9, en su último párrafo dice que todos los entes y organismos de la administración pública publicarán trimestralmente y pondrán a la disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al público o de atención ciudadana que deberán crear un informe detallado de fácil manejo y comprensión sobre el patrimonio que administran con la descripción y justificación de su utilización y gasto. Imagínense ustedes, es obligatorio esa publicación. Es cuestión de que el pueblo se concientice acerca de las prerrogativas que tiene para participar de manera protagónica en la planificación, en el presupuesto y en la ejecución. No solamente en la ejecución desde afuera, sino hasta participar en un proceso de contrataciones públicas para la construcción de una escuela, un dispensario o una carretera. Entonces, ciudadana, así es. Iván nos dice, casi todo es prioritario, siempre se dice, no llegan los recursos. La respuesta ya la di, es presión de la comunidad y presión del ente u órgano para que los recursos bajen a tiempo. Porque si cumplimos con la planificación en este año para que se ejecute el año entrante, el Ejecutivo, quien administra los dineros del Estado, debe tener el tiempo suficiente para hacer bajar los recursos. Salvador dice, a veces nos quedamos esperando. Es lo mismo, es la presión, es la participación de la gente, protagónica como lo dispone nuestra Constitución y nuestras leyes para que los recursos bajen adecuadamente. Eso sí, pero hemos debido participar en la planificación y en la asignación del presupuesto para tener conciencia clarita de qué es lo que está sucediendo. Tulio García, felicitaciones, me gusta su programa porque no se muestra a favor ni en contra, limita usted a decir que está establecido en la ley. Lo escucho atentamente. Sí, desde nuestro primer programa hemos dicho que este no es un programa partidista, este es un programa constitucionalista, entre comillas, digo, no es que es un programa especialista en derecho constitucional, sino me refiero a lo de constitucionalista con que estamos siempre de la mano y en todo programa aquí está mi Constitución y están mis leyes. Aquí ni hablamos ni a favor ni en contra del gobierno, hablamos solo de la Constitución. Usted lo captó perfectamente. Jesús, buenos días, excelente este programa, pero esta pregunta va para la emisora. ¿Qué pasó con Construyendo una Nueva Venezuela del doctor López? No salió hoy. Lamentablemente todos estamos sujetos a los avatares de lo que nuestro cuerpo nos presenta, ¿no? Quiero decir, se enfermó sencillamente y no pudo venir hoy. Isneli, la nena Brinch, hola doctor, ¿es entonces exclusivo del Ejecutivo la aprobación o no del presupuesto que se presenta? ¿Sabe usted si ha sido justo el dinero aprobado para los municipios de oposición? Por ejemplo, Chacao. Realmente es potestad de la Asamblea Nacional quien aprueba los presupuestos. Repito, aquí debe haber una justificación. Yo creo que si hay una justificación clara, diáfana, acerca de el presupuesto que requiere un municipio, no debe haber una negativa. No puedo caer en la diatriba de si se aprobó menos porque es de oposición o si se aprobó más porque es a favor del gobierno. Debe aprobarse. ¿Por qué? Porque es lo justo con base en las necesidades de ese municipio. Eso es analizado por el Ministerio de Planificación, por el Consejo de Ministros y luego por la Asamblea Nacional. Si es para el pueblo y está justificado, debe aprobarse. Así de sencillo. Isneli, doctor Castellanos, pregunto, ¿y si no utilizan los recursos para lo que se asignó, sino para otro gasto, qué pasa? Fíjese usted, Isneli, si el pueblo está presente en la elaboración del presupuesto y la planificación y está participando de manera protagónica,
yo me refiero siempre al municipio. En el municipio, de manera personal o a través de las organizaciones comunales, sencillamente no se pueden utilizar los recursos para otra cosa que no fue lo planificado. Entonces usted me está dando la razón de que la participación ciudadana sin apatía, de manera protagónica, es lo que va a lograr que los dineros del Estado asignados a un municipio, ente u órgano de la administración pública realmente sean utilizados para lo debido. Podemos participar como pueblo hasta en el proceso de contrataciones públicas, óigase bien, en el proceso de contrataciones públicas para ver a qué empresa se le dio, si esa empresa cumple con los requisitos necesarios para llevar a cabo ese proyecto. Hasta allí podemos participar y esa prerrogativa la tenemos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular y más. Participación, democracia protagónica, no solo participativa y protagónica y no solo representativa. Seguimos con Miguel, buen día. ¿Y a qué partida se atribuye este situado? Hospitales, vialidad, seguridad de la población, entendiendo que ahí está la policía y bomberos. ¿O en qué se usan los reales? Más o menos la misma respuesta, amigo Alex. El anterior era... ahí para el presupuesto, señor Miguel, el presupuesto es para partidas centralizadas y para proyectos. Las partidas centralizadas son aquellas que no pueden ser asignadas a ningún proyecto. Por ejemplo, los recursos humanos de un municipio, los recursos humanos que se pagan por nómina en un ministerio, en un instituto autónomo, siempre van por esa partida centralizada que llamamos la 1401. Por ejemplo, y para proyectos entonces se formula en el periodo de planificación, bien sea que vaya a ser financiado por esas partidas centralizadas o como las van a llamar desde el año pasado, iniciativas no proyecto, o que sean un proyecto con asignación de recursos por otra vía, por otros fondos, por crédito adicional, etcétera. Insisto, lo importante es la participación ciudadana para que no nos quedemos diciendo, mira, los reales no llegaron, ¿qué se hicieron con los reales? ¿Qué se hizo con los reales? Entonces yo le pregunto a la gente, pero usted participó en la planificación, en el presupuesto, en la aprobación, en el seguimiento de cada uno de los proyectos de su municipalidad. Entonces, no podemos quejarnos si no participamos, si actuamos con apatía. Alex, lamentándolo mucho, yo particularmente no veo ninguna planificación ni ejecución. ¿Podría explicar? Bueno, yo creo que señor Alex, si usted se acerca al municipio con alguna organización, consejo comunal, cualquier forma de participación popular, a verificar qué está pasando con el presupuesto y exige la publicación trimestral de la ejecución del presupuesto, yo creo que se va a enterar, y mucho más se va a enterar si usted participa en la formulación, que debe ser este año, para la ejecución del año entrante, la formulación de la planificación y la formulación del presupuesto. Si usted participa desde ahorita, va a poder hacer seguimiento y usted mismo se responderá dónde están los reales. Helen, no sé, es difícil verificar que se apliquen los recursos tal y como se planificó, porque en verdad es difícil saber qué hace el Ejecutivo municipio u obedece a programación de Cantebeo o Hidrocapital, por ejemplo. Bueno, la respuesta es la misma. Usted, como participación ciudadana, como organización, tengo el derecho que ya he comentado en 3 preguntas consecutivas. Apreciado señor Jesús. Radio Sintonía le mando un mensaje. Ok. Doctor Castellanos, dice Salvador, ¿dónde están los reales? Bueno, ya contestamos eso, ¿no? Usted tiene que estar encima para que vea el camino del dinero. ¿Qué fue planificado? ¿Qué se presupuestó? ¿Qué se aprobó? Una vez que se apruebe, esa aprobación está por proyectos y está por partidas centralizadas o iniciativas no proyectos, que agrupan un conjunto de actividades que se pueden identificar claramente y exigir esta publicación trimestral en las oficinas de atención al público o atención al ciudadano.
Silvia me dice, ¿por qué dicen algunos que el crecimiento del situado constitucional es ficticio? ¿Podría explicar? Bueno, no sé, no entiendo exactamente la pregunta, pero el situado constitucional va creciendo conforme va creciendo la población y conforme van creciendo las necesidades que están a la vista de todos nosotros como pueblo, ¿no? Entonces, tiene que haber un crecimiento del situado. La oficina, el Instituto Nacional de Estadísticas mantiene pues un permanente seguimiento del crecimiento poblacional a través de sus proyecciones para entonces, para que se concrete este situado constitucional. Invitado 418, saludos. Lo que usted señala confirma que el gobierno hace lo que le provoca porque nosotros como ciudadanos no cumplimos con nuestro derecho y debe ser hacer seguimiento y exigir resultados. Recordemos que ellos son servidores públicos, no dueños y señores. Exactamente. Este ciudadano invitado 418 ha dado en el clavo de lo que hemos comentado durante toda la mañana. Si no hago seguimiento, si no participo, esto es igualito que en una junta de condominio. Si usted no está encima de la administradora o de los proyectos que se formuló la junta para que se ejecuten el año siguiente y no va a las reuniones de la junta de condominio, no va a discutir los proyectos del edificio, fíjese que en micro sucede. Entonces, ¿cómo usted se va a enterar y cómo va a reclamar? Si no le hacen seguimiento, entonces los recursos bajarán, bueno, cuando se pueda, no hay ninguna presión, no hay ninguna solicitud del pueblo, no hay ninguna exigencia, entonces administrativamente esto pudiera tener retrasos. Álvaro, buenos días, doctor. ¿Cómo es posible, si hay planificación, que desde hace 2 años se forme una inmensa laguna en la salida de la autopista del Este a Altamira, frente a la Carlota y justo donde está ubicado un puesto de vigilancia terrestre y no se ha hecho nada? ¿En qué se gastó lo que corresponde del situado que no se solucionó este problema? Es un caso particular, pero si cuando en esta época, fíjese que lo invito, las jornadas de planificación y presupuesto comienzan aproximadamente en todas las organizaciones del Estado a nivel de julio. En mayo deben salir las directrices del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Finanzas a través de la ONAPRE u Oficina Nacional de Presupuesto. En estos momentos deben comenzar las jornadas de planificación. Agrúpese con su gente, con su consejo comunal, con su comuna, con su organización de agregación de condominios y vaya y exija que en el presupuesto del año entrante se formule un proyecto, se prevea en la planificación un proyecto con su respectivo presupuesto tendente a resolver ese problema.